Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Me han pedido este tema un par de veces, cómo distinguir un neolingüismo de un verdadero neologismo, o en sentido más amplio, cómo distinguir una neolengua del verdadero castellano, del verdadero idioma que sea. Bien, para empezar tenemos que analizar qué es un verdadero idioma. Los idiomas son convenciones, no son creaciones divinas de Dios en la Torre de Babel. Todo el lenguaje es convencional. Lo que no quiere decir que el lenguaje sea arbitrario. Unido a toda neolengua, nos encontramos siempre una teoría del lenguaje que confunde deliberadamente estos términos. Confunde lo convencional con lo arbitrario. Todo lo arbitrario es convencional, pero no todo lo convencional es arbitrario. Estos términos no son sinónimos. Se suele señalar la falta de lógica de las neolenguas, lo cual no necesariamente es el caso. Por ejemplo, el llamado lenguaje inclusivo es terriblemente incoherente, pero lenguas artificiales como el Esperanto son de hecho más razonable, más coherente que cualquier idioma real. O sea, esto no es una propiedad típica. El castellano está lleno de inconsistencias, lleno de arbitrariedades. La músico Marta Argerich dio un concierto. ¿Por qué la músico si estamos hablando de una mujer? O sea, realmente no hay una diferencia en este punto. Puede decir que eso tiene una razón que en este momento no recuerdo, pero en realidad no es una diferencia. Esto no es una diferencia esencial. Palabras del verdadero castellano son o fueron en algún momento neolingüismos que se castellanizaron. O sea, como todo idioma toma extranjerismos, toma palabras de idiomas extranjeros y las adapta, a veces cambiándole el sentido, cambiándole la gramática para adaptarla a la de su propio idioma. Del mismo modo, suelen tomar las lenguas, las verdaderos lenguajes, suelen tomar palabras de neolenguas y adaptarlas al uso real, con lo cual se convierten en verdadero castellano. Palabras como racismo fueron en algún momento de neolingüismo que se han incorporado al habla, si bien con un sentido distinto del que tenía en la neolengua. Y no, esto viene de larga data, viene de las raíces latinas de nuestro idioma. Barbarie, vandalismo, son neolengua del Imperio Romano, esos términos. Tenemos expresiones como llamarle guitarra criolla al instrumento que en todo el mundo se conoce como guitarra española. Eso viene de las guerras de independencia. Es una pelotudez como lo de las papas de la libertad. Tenemos el término Latinoamérica, que lo inventaron los franceses para justificar la ocupación de México, por lo menos para que no se viera tan traída de los pelos como era realmente esa ocupación francesa de un país de Iberoamérica, etcétera, etcétera. El castellano está lleno de palabras de neolengua que se incorporaron al castellano. O sea, es difuso el límite. Sin embargo, hay diferencias esenciales entre una pseudolengua, entre un neolingüismo y el verdadero idioma y un verdadero neologismo. Hay entre estas convenciones hay la misma diferencia que entre el dinero real y el dinero de Monopoly. Ambos son pedazos de papel que no valen nada en sí mismos. Sin embargo, no son el mismo tipo de convención. Uno sirve para intercambiar bienes y servicios reales, y el otro para cambiar bienes es una ficción que sirve para intercambiar bienes y servicios ficticios, igualmente ficticios. Este es el caso de las pseudolenguas como el lenguaje inclusivo y otras por el estilo. Regla número 1. Siempre está unido a un grupo de reclutamiento. Nunca se usa espontáneamente un neolingüismo. Los verdaderos neologismos tienen en sí mismos
Son como esos mensajes en clave de películas de ciencia ficción como Contacto, que contienen la clave para descifrarlo. El, el neologismo contiene en sí mismo la clave para entender lo que significa. Por el contexto, por la raíz etimológica, por ser una conjunción de dos palabras que sabemos lo que significa, entonces nos imaginamos lo que quieren decir juntas, porque la palabra existe, pero le estamos dando una acepción nueva. El neologismo tiene la clave para descifrarlo, tiene la cartilla de descifrado incluida. El neolingüismo no. Si no nos explican qué significa, no podemos saberlo. Por lo tanto, solo tiene sentido dentro de un grupo de reclutamiento, dentro de un grupo de captación. No lo podés usar en la calle porque nadie va a captar qué significa. Eso es un rasgo distintivo de una neolengua. 2. Es un neologismo que nadie pidió y que nadie sentía en falta. No existe, no hay una justificación para el uso. Es una palabra que aparece. Empieza a ser usada en los medios de comunicación, empieza a ser usada en los mass media, empieza a ser usada en Twitter. Nadie sentía que hiciera falta. Y de repente ya no escuchás hablar más de crímenes, sino de inseguridad. Ya no hay violencia doméstica, sino violencia de género, etc. Se aparecen estos neologismos que nadie sentía en falta, que nadie pidió, y sin embargo están ahí. Eso es otra característica típica de las neolenguas. 3. No existe una realidad nueva que lo justifique. No hay, alguien inventó una computadora, necesitamos una palabra que signifique computadora. Hay una palabra nueva para designar una cosa nueva. El neolingüismo aparece, no tiene traducción a otros idiomas, aparece en un idioma y no tiene traducción, designa algo que siempre estuvo ahí y nadie sintió que hacía falta una palabra nueva para referirse a ellos. El neolingüismo, la neolengua no tiene historia. La neolengua no tiene justificación. No hay una realidad que lo justifique. El neologismo, en cambio, siempre aparece para designar una cosa nueva. O siempre es una palabra nueva para designar una cosa nueva. La neolengua es descendente. Aparece en ámbitos académicos, después se difunde en los medios masivos y por último empieza a ser quizás usada en la calle. Quizás, y muy poco. El verdadero neologismo, en cambio, aparece en el argot. Los académicos se cuidan de usarlo porque les parece de mal gusto. Llega a los medios, lo evitan porque no es una palabra genérica, no es una palabra neutra, no es siempre un regionalismo el neologismo. Primero, después por ahí se expande por todos los países hispanoparlantes, pero originalmente siempre es un regionalismo. Entonces, una cadena de medios que está hablando a toda Latinoamérica lo evita. Después, cuando está suficientemente extendido, dicen, vamos a usar esta palabra. Y por último llega a los ámbitos académicos. Se incorpora al diccionario, etcétera, etcétera. Se usa en papers. La neolengua, en cambio, es descendente. Surge de grupos elitistas y de ahí empieza a ser difundida artificialmente por los medios masivos y después los snob empiezan a hablar como hablan las cabezas parlantes en los medios masivos. Esa es otra diferencia. Es un sistema cerrado, no admite nuevos neologismos ni nuevos usos de las palabras. Por ejemplo, el Esperanto es un idioma completamente cerrado, no admite neologismos. Esto es típico, mientras que el verdadero idioma está en continua renovación, en continua construcción. Tiene palabras que parecen ser posibles gramaticalmente, pero no se usan. Y hasta que se siente en falta una palabra y ahí empieza a ser usada. Ese es el propio del verdadero idioma.
la neolengua aparece como un diccionario, aparece como un sistema cerrado, terminado y compilado. Acá tenés el diccionario de neolengua, empezá a usarlo. No seas viejo parlante, habla neolengua. Ninguna neolengua distingue entre hechos e interpretaciones de hechos, y esto es una característica importante porque nos permite identificar si una palabra aislada es neolengua, mientras que todas las demás tips que estoy dando se refieren al contexto. Tomando una palabra aislada podemos saber si es verdadero castellano o verdadero idioma del que sea, o es una neolengua. Palabras como violencia de género no distinguen entre el hecho y la interpretación de hecho. Te dan un hecho interpretado. Todas las definiciones de una neolengua se remiten a un hecho interpretado. No hay la distinción entre el hecho y la interpretación del hecho. Por lo tanto, toda neolengua te obliga a aceptar todo un sistema ideológico. Para usar una sola palabra, cada palabra presupone todo el discurso ideológico. Si vas a usar una palabra, tenés que aceptar toda la doctrina. Esto es propio de las neolenguas. Por lo tanto, usando una neolengua, nunca podés realmente discrepar. Nunca podés realmente disentir. Y este es un error que comete mucha gente, que dice el machista no soy yo, o cosas por el estilo. No estás disintiendo, estás repitiendo el mismo discurso. Porque al usar palabras, al usar cualquier palabra de una neolengua, estás aceptando todo el sistema. No, la neolengua no admite una verdadera disidencia, no admite una verdadera discrepancia. Admite un uso grosero de la neolengua, admite un uso transgresor de la neolengua, un uso ligeramente incorrecto, ligeramente criminal del lenguaje neolingüístico, pero no una verdadera disidencia. Esto es algo que no lo permite. Mientras que el verdadero idioma tiene palabras como orbitar, sol, tierra. Una persona puede combinar esas palabras diciendo el sol orbita la tierra, y puede venir un disidente y decir, no, yo creo que la tierra orbita el sol. El mismo set de palabras permite expresar la tesis y la antítesis. Permite expresar una teoría y la teoría rival, la discrepancia con esa teoría. Esto es totalmente imposible en las neolenguas. Las neolenguas, para discrepar tenés que dejar de usarla. No podés discrepar con una neolengua hablando en neolengua. Es totalmente imposible. Estas son las diferencias entre el verdadero idioma y la neolengua. Espero que a alguien le haya resultado de utilidad. Nos estamos viendo.